Voy a dibujar de nuevo el circuito para mostrar cómo me queda. Punto A, una resistencia llamada L1. Punto B, luego el capacitor llamado C1, que va a ser la combinación de esos dos. Luego está el punto C, la resistencia L2. Luego el punto D, la inductancia L1, la resistencia L3 y L. Aquí está el punto. Y entre A y F se conecta una fuente de corriente alterna, que bueno, no lo dibuja el problema, pero hay que saberlo. Hay que saber que en los extremos se va a conectar una fuente de corriente alterna que hará que funcione el circuito. Algo que tenés que saber. El voltaje en circuitos de corriente alterna, el voltaje es distinto en cada tramo. No es lo mismo el voltaje entre A y B que entre B y C, que entre C y D. Cada tramo tiene su propio valor de voltaje, pero la corriente es la misma para todos los tramos, porque estará siempre en serie, y en serie la corriente es la misma. Bien, entonces vamos a comenzar. Primeramente, después de que ya te aseguraste que entre punto y punto solo hay un elemento, luego tienes que encontrar las reactancias. ¿Qué son las reactancias? Es la oposición que van a entregar las capacitancias C y las inductancias L al paso de la corriente. Eso se llama reactancia. Es muy parecido a lo que hace la resistencia. La resistencia ofrece una oposición al paso de la corriente. Lo mismo en corriente alterna harán C1 y L, perdón, C y L. Y le vamos a llamar reactancia X con una L para las L y con una C para la C. La fórmula de XL es 2pi frecuencia por inductancia L. Y para XC es 1 sobre 2pi frecuencia capacitancia. Eso es fórmula, está en tu formulario que yo te pasé. Como aquí nada más hay una, pues va a ser para esa una que hay. Vamos a reemplazar valores. 2pi, la frecuencia acá vale 60 Hz, si no recuerdo, o 50, a veces uno 50 de 60. 60. L1 está acá, 0,9 Hz. ¿Cuánto da esto? Veamos. Acá voy reemplazando 1 sobre 2pi, la frecuencia es 60. La capacitancia 1, eso no lo hemos calculado, hallémoslo eso. Es la suma. Es la suma directa porque es paralela. Entonces C1 va a ser la suma directa de 14 y 6. Eso da 20 microfarads. Solo que tenemos que tomar en cuenta que en el tema de corriente alterna no habrá micros como en el circuito GLC. Así que acá lo llevo a farads. Todo tiene que estar en el sistema internacional. Entonces aquí coloco 20 por 10 a la menos 6. ¿Listo? ¿Cuánto daría el primero? 331,3. Ok. La unidad va a ser ohmios, así como la resistencia se mide en ohmios, las reactancias, como también son oposiciones a la corriente, suponen a que la corriente pase, también se va a medir en ohmios. ¿Esto de acá cuánto daría? Listo, ya hemos encontrado la reactancia XL para la única L que hay acá y XC para la única C. Si hubiese varias, hallarías para todas. Listo, ahora después de esto vas a ocupar el dato que te dieron de diferencia de potencial o voltaje. Siempre te dan, el ingeniero te da un dato de voltaje entre un tramito, entre A y C, entre C y E, te va a decir dónde. ¿Dónde te dio acá? A y C. En este caso era 110, creo, si no recuerdo. Para ocupar este dato aplica la ley de Ohm modificada de corriente alterna, que es esta. En corriente continua, la fórmula de ley de Ohm era esta, pero como aquí además de la resistencia hay otras oposiciones, que son las reactancias, hay que combinar a todas las oposiciones, la de resistencia y la de las L y las C. Y la combinación de todo se llama impedancia Z. Así que la ley de Ohm se modifica así, que va a ser corriente con mayor. Listo, esa es la de corriente alterna. Ahora yo tengo de AC, así que le pongo aquí AC, AC. Aquí no le pongo AC porque la corriente no necesito diferenciarla por tramos porque es la misma para todos los tramos. Así que voy a dejarla como corriente nada más. Y de aquí despejo la corriente justamente. La corriente para todos los tramos. Y este lo pasaría a dividir y me queda así. Este de acá, 110 voltios.
pero no tengo la impedancia. ¿Cómo se haría eso? Voy a calcular aquí aparte. Necesito hallar la resistencia que haya en este tramo, tramo AC, la reactancia de ese tramo, y así podré obtener la impedancia, porque la impedancia tiene por fórmula resistencia al cuadrado más reactancia total al cuadrado. La reactancia total es la unión de todas las X, tanto XL como XC. Si lo halla con la fórmula XL menos XC. De esa manera. Comenzamos. Reactancia entre A y C. Me fijo en resistencia, perdón, entre A y C. Entre A y C, ¿cuántas resistencias hay? Solo una, llamada L1. Entre A y C, solo hay esta. Esa 1 no nos toca. De toda la resistencia que tengo en mi circuito, solo la 1 está ahí, en el tramo AC. ¿Qué valor tiene L1? 12. Nos toca 12. ¿Listo? XL. Solo tengo yo una L. ¿Está en el tramo AC? No. Entonces, como no está, esto va a ser 0. Entonces aquí reemplazo 0. Menos XC. Hay solo una C. ¿Está en el tramo AC? Sí. Entonces, la única que hay, que es la número 1, está en ese tramo y reemplazo su valor, que era esto acá. 132,62. Y obviamente 0 menos esto va a ser lo mismo. Menos 132,62. Eso reemplazaré aquí. Resistencia C es 12 y la reactancia es menos 162. Eso daría cuánto. Calculador. 133. La unidad ohmios. Reemplazo eso aquí justamente, 133,16 ohmios. ¿Y eso me da cuánto? $0,83. Ok. Ya está. Todavía no hemos encontrado el inciso A, pero con la corriente ya podemos. Entonces, luego voy a escribir. La pregunta del inciso A me pide el voltaje o diferencia de potencial ¿entre qué puntos nos pide? No recuerdo. C y L. C y L. Aplico corriente por impedancia entre C y L. Ahora ya tengo la corriente porque habíamos dicho que la corriente es la misma para todos los tramos. Así que esta corriente que era para el tramo AC también me sirve para este tramo. 0,83 amperes. Pero para el Z, así que hagamos eso. Resistencia, reactancia, esto es XL menos XC, luego vamos a ver cuál de los dos está aquí, y la impedancia, que es resistencia y reactancia. Bien. Resistencia entre C y E. ¿Hay alguna? Sí, la número 2, que valía 9. XL, hay solo una L, ¿está entre C y E? Sí, es la número 1 y esa 1 está entre C y E que vale 339,3 menos. XC, ¿está en el tramo CE? No, así que en este caso este es 0, no hay nada. Pues bueno, me va a quedar lo mismo, 339,3 ohms. Aquí reemplazo, va a ser 9 al cuadrado más 339,3 al cuadrado. ¿Y cuánto daría eso? ¿Cómo 40?
inciso A. El inciso B me pide el ángulo de fase, llamado θ, entre voltaje y corriente. Para hallar ese, tenés que hallar los datos de estos tres de acá, pero para todo tu circuito. Que sería entonces de extremo a extremo, de A a F. Entre A y F, o sea, en todo el circuito hay tres resistencias. Nosotros tomamos en cuenta todos. ¿Cuánto medían? 12, 9 y 7. Eso es 28. bueno, si hablamos de todo el circuito, pues sí está, tenemos una inductiva y una capacitiva, las dos están en el circuito, así que anotamos inductiva 139,3 menos la capacitiva 132,262, y eso da cuánto. 206,68. Listo. La impedancia es raíz de resistencias AF al cuadrado más reactancia AF al cuadrado. ¿Eso da cuánto? 208,56. Sí. Ahora sí, para el inciso B necesitamos el ángulo de fase, que se hallará con la siguiente fórmula. Tangente de θ, que es el ángulo que hay entre el voltaje y la intensidad del circuito, igual a reactancia de todo el circuito, que en este caso es entre A y F, sobre la resistencia de todo el circuito. Entonces despejando acá θ, va a ser igual a tangente a la menos 1 de esto que ya lo tenemos aquí, 206,68. Y la resistencia, que era 28. Este y este se va. ¿Cuánto daría? En grados, la calculadora. 82,28. Ya. Listo. El inciso C me pide graficar el vector de impedancia, que es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se grafica? A escala. ¿Cómo sería eso? Primero, el vector, pues estos tres serán vectores, flechas. No lo aplicamos a este. Este de acá es un vector fijo, siempre es horizontal hacia la derecha, siempre. Pero este de acá será vertical, pero a veces va a ser hacia arriba y a veces hacia abajo. Este cambia, este es fijo, siempre a la derecha. Entonces dibujo el vector de resistencia a la derecha. Ahora, el vector X, ¿cómo sé si va a ir para arriba o para abajo? Por su signo. Si quedó positivo, va para arriba, y si quedó negativo, va para abajo. Ahorita quedó positivo, así que va hacia arriba. Pero tengo que ser vertical, o sea, me fijo, ¿qué tan grande es este comparado a este? ¿El doble o el triple? Es muchísimo más grande, ¿no? Es 10 veces más grande, más o menos. Bueno, capaz no alcanza el espacio en tu hoja, así que hacerlo lo más grande que se puede, hacer un entre en la hoja. Yo lo voy a hacer hasta acá. Se vea que es mucho más grande este otro. Esto es X a. Hay que colocar sus valores ahí, 206,68. Y el de acá era 18. Luego dibujas la hipotenusa de este triángulo, dibujando una flecha que vaya de la cola de la primera flecha a la punta de la última flecha. Este es el
fecha horizontal es nuestro ángulo de fase θ, que ya terminamos calculado, que nos dio 82,28. Esa es la gráfica de la diferencia de ganancia de todo el ciclo. Ok. Escucho consultas de este problema. Vamos a ir a un segundo problema que es el más largo que he encontrado de todo el modelo de examen, donde habrá más inductancias y más capacitancias. 1, 2, 3C y 2L. Ya. Primer paso es asegurarse que entre punto y un punto haya solamente un elemento. Entre A y B hay uno. Entre B y C, 1. Entre C y D, 1. Entre D y E, 1. Entre E y F, 1. Entre F, G, 1. Entre G y H, 1. Bien, aquí no hay nada que combinar. Todos tienen solo un elemento entre punto y punto. Algunos podrían decir, pero bueno, acá no podemos unirlos en serie a los capacitores que están acá. De poder se puede, pero no conviene hacerlo, porque si haces eso va a desaparecer el punto C. Sí, la idea es que no desaparezca ningún punto, porque te va a pedir hacer el cálculo entre A y D más adelante, diferencia potencial entre A y C o C y E, y el punto C se va a necesitar, entonces no hay que desaparecer ningún punto. Bien, ahí nomás quedaría. Entonces comenzamos directamente con los cálculos de reactancia. XL, como en este caso hay 2L, vamos a enumerar la función. Este que sea L1, este sería C1, C2, L1, L2, esta es L2 y este es C2. Ya, ahora sí. Entonces hay dos, XL1 y XL2. Fórmula 2pi frecuencia por C, por L, perdón. 1 y aquí 2pi frecuencia por L2. Por otro lado tenemos tres capacitores, así que habrá 3XC, XC1, XC2, XC3. 1 sobre 2pi frecuencia C1. 1, 2pi frecuencia C2. 1, 2pi frecuencia C3. ¿Listo? Repasamos. 2pi. Aquí la frecuencia no tiene un dato muy claro. Aquí me da un dato extraño, algo así como kilohertz o ciclos o algo así. ¿Cuánto es el dato que me da? 0,0. ¿Así no es? Sí. Kilociclos sobre segundo. Así está. Kilociclos sobre segundo. Ahora, algo que tienen que saber. Esto de acá significa hertz. En otras palabras, me dijo 0,06 kHz. Pero en realidad la frecuencia en el sistema internacional es hertz, no kilohertz. Pero kilo significa 1000. Así que yo voy a decir 1 kHz tiene 1000 Hz. ¿Cuánto me da la frecuencia entonces? 60. De hecho creo que es el mismo dato del anterior problema, solo que aquí el ingeniero como que la confundió un poquito, pero ya saben qué hacer cuando es un. Muy bien, entonces acá como el dato 60. L1 0,12 amperes. Veamos cuánto da eso. Aquí el L2 es 0,1. Veamos cuánto da. Bien, aquí desglosamos entonces 1 sobre 2pi, la frecuencia que vale 60, y la capacitancia 1 puede ser 10 micros, significa por eso la menos 6, y luego vendría faradio, que es la unidad. Veamos cuánto de eso. 265,27. C2 es
es 5 microfarads, coloco 5, micro significa por eso la menos 6, porque este tema demanda o exige de que todo esté en el sistema internacional, así que no puedo colocar micro. 530,5. Y acá sería 1 sobre 2pi, 60, y la capacitancia va a 13, es 12, porque esa da menos 6. Veamos cuánto. 221,04. Una vez que encontraste todas las reactancias X del circuito, comenzás a aplicar el dato que te había dado de diferencia de potencial para poder encontrar la corriente del circuito. Comenzamos. La DDP que nos dio era entre B y D, si mal no recuerdo. ¿Qué dato era? 100, 100. Listo. Como nos pidió entre B y D, vamos a aplicar los cálculos a ese tramo. Primeramente coloco la ley de Ohm modificada, que es corriente por Z de despejo aquí la corriente y me va a quedar voltaje entre B y D sobre la impedancia entre B y D. Y vamos a hallar la resistencia, la reactancia y la impedancia. La resistencia entre B y D, ¿existe resistencias entre B y D? Es XL menos XC. ¿Existe L entre B y D? No, solo están dos capacitores, entonces esto es 0. ¿Existe capacitores? Sí, 2. Entonces, ¿qué hacemos cuando son varios? Se suman, hago paréntesis y coloco los dos que están ahí. Sería así. Entonces va a ser 0 menos, ahora sí coloco 265,25 más y 530,5. ¿Cuánto da eso? Veamos. 395,25. Ya. ¿Cómo 25 te dio? No, 30 sería. No lo vi el otro día. No va a ser como 30. ¿Cómo 75? Sí? A ver, ¿me confirmo? Va a 795,75. Sí, eso está bien. Listo. Ahora sería la resistencia al cuadrado más reactancia al cuadrado. La resistencia es 0 al cuadrado y la reactancia es 795. Ah, que aquí por cierto es negativo el resultado. Negativo. Se va a hacer negativo acá también. Al cuadrado. Y esto va lo mismo pero positivo. Aquí reemplazo el voltaje de 100. La impedancia es 795,75. Eso da cuánto. 0. 0,125. Ok. Amperio unidad. Listo, ya con la corriente del circuito encontrada, encontramos los incisos que se nos pidió. El inciso A es la diferencia de potencial entre C y E, si no lo recuerdo. A y C. Entre A y C. Sí. Entonces coloco corriente por impedancia. Aquí hallaré la resistencia entre A y C. Y la reactancia. Comenzamos. Resistencia entre A y C. ¿Hay? No. Cero. ¿Inductiva? La primera. ¿Capacitiva? Sí, la primera. Ya, la inductiva 1 es 75,4. La capacitiva 1 es 265,25. Esto da menos 100. 189,85. Ohms. ¿Listo? Pongo acá reactancia entre A y C al cuadrado. Cero al cuadrado más menos 189,85.
positivo, voltaje entre A y C, igual a la corriente del circuito, 0,125 amperio por impedancia, 189,95 ohmios. ¿Y eso da cuánto? $23,74. El inciso B nos pide lo mismo pero para otro campo. E y F. E y F. D y F. D y F, sí. Sería I por Z entre D y F. Resistencia entre D y F. ¿Ahí? Sí. La 1. Vale, y es L entre D y F existe. Sí. La 2. C entre D y F. No. 0. Entonces coloco C2 que es 37,6. Menos 0 no le va a quitar, queda igual. ¿Sí? Claro, entonces 0. Y finalmente la impedancia entre D y F. Resistencia al cuadrado más reactancia al cuadrado. ¿10? 27,7. ¿Eso es igual a cuánto? 39, ¿Cómo? 003. Está bien, 39 solamente. Aquí, reemplazo. Diferencia de potencial entre D y F. La corriente es 0,125. La resistencia Sí, hasta ahí. 39. ¿Listo? Para encontrar los últimos incisos necesitamos aplicar lo mismo pero a todo el circuito. Resistencia entre A y en este caso llega hasta H. Listo. Vamos a colocar todas las resistencias del circuito que son 2. Valen 10 y 7. 7. Aquí, XL menos XL, hay varias XL, así que lo pongo en paréntesis. Son 2 en total. Menos XC, que también son varias, lo coloco en paréntesis también. Entonces, XL1, 35,4. 37,7. ¿eh? Menos, vamos, 200, 200. 65,25. 530,5 y 221,04.
ese entonces daría por esto. La impedancia sería 903,84. Vamos a encontrar ahora sí el ángulo entre voltaje e intensidad. Va a dar un ángulo negativo. Les encargo, si quedó negativo el ángulo, no le supriman el negativo. Ya pasó una vez que le escribieron solamente el número, no el signo, y el dinero de porcentaje porque le quitaron el signo. ¿Cuánto da? Menos 88. Redondeado, ¿no? Coma 92. Si la calculadora puso desde ahora resultado negativo, pon el negativo, ya lo sabes. Ahora faltaría el inciso B. No, C. Y el último inciso, inciso D, el vector impedancia para todo el circuito. Ya sabemos de que la resistencia es siempre hacia la derecha. En este caso, la reactancia, como es negativo el resultado, tiene que ir hacia abajo. Como vamos a hacerlo escala, ¿cuánto es? Uf, ese es muchísimo más grande que el otro. Entonces, bueno, hagámoslo lo más grande que se pueda, hasta donde dé la hoja, digamos. No te va a decir nada más el ingeniero, digamos, que te va a decir si no puedes hacerlo más grande. Entonces, aquí nomás, hasta donde dé, y luego sería, si valor anotarlo, 903,69. Y luego ya, aquí, como una flecha, que va a ir a la punta del otro, ese es el vector de impedancia, que vale 903 en este caso, 84. Recomiendo hacerlo con distintos colores como yo lo estoy haciendo acá. Eso hace más notorio que la gráfica está bien hechita. Theta es igual a menos 68,92. ¿Listo? Ahí tenemos corriente alterna. Si entendiste esto, ya podrías hacer cualquier problema de corriente alterna. Una consulta. A ver. Ahí, ¿por qué en RDF X sub C, por qué le puso 0? ¿O lo anuló? Hablamos de F, entre D y F, que es definita, no hay ninguna C. Ah, Entonces por eso puede ser. ¿Vale? Eso significa Tesla, es lo mismo. La varilla de 20 centímetros se desplaza. La varilla de 20 centímetros se desplaza a 20 centímetros sobre segundo. A 20 centímetros sobre segundo. Calcular, inciso A, la fe inducida. La fe inducida. Inciso B, la corriente inducida. E inciso C, la potencia disipada. Inciso C, la potencia disipada si la resistencia es de 2 ohmios.
foquito, si yo le pongo un foquito y quiero que funcione, debo comprarme también una pila. Lo vamos a representar así. Y me compro dos cables también. Y debo conectar un cable con el positivo de la pila y otro cable con el negativo de la pila. Y entonces funciona. En la batería hay algo llamado FEM. FEM es algo que tiene la batería o la pila que impulsa a los electrones que están en los cables para que se muevan. Y el movimiento de los electrones es la corriente. Cuando la corriente atraviesa el foquito lo hace funcionar. Pero la corriente no existiría si no hubiese algo que lo impulse. Así como una bomba de agua empuja el agua para que fluya por las cañerías, así también la FEM impulsa la corriente para que fluya por el circuito. Si la corriente no atraviesa el foco, no funciona. Pero si no hay FEM, no hay quien impulse la corriente y no habrá corriente que atraviese el foco y lo haga funcionar. Entonces, lo importante aquí en la batería es la FEM que tiene adentro. ¿Qué dice Faraday? Yo sé que aquí lo importante en sí no es la pila, sino lo que tiene dentro, que es la FEM. Así que si yo consigo la FEM de otra forma, igual haría que el foquito funcione. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retira la pila y conecta los cables entre sí, quedándonos un circuito sin pila. Y su objetivo era lograr que el foquito funcione sin pilas. Y lo consiguió. ¿Cómo? Con imanes. Se trajo un imán, hagamos de cuenta que aquí yo tengo un imán, y que el campo magnético que genera el imán son estas de acá, 3 flechas campo magnético. Entonces él agarró y lo puso aquí en el rectángulo que forma el cable. Lo puso ahí y al colocarlo el foquito encendió, pero se apagó de inmediato. Entonces él hizo varios intentos para ver por qué razón se apagó y cómo hacer para que no se apague. Y lo consiguió, haciendo este movimiento. Así consigue que el foquito nunca se apague. Se encendía y no se apagaba más. ¿Y qué fue lo que descubrió? Cuando con el campo magnético atravieso el área, a eso se le va a llamar flujo magnético. Cuando tengo un flujo, en este caso vamos a hacer de cuenta que solo tengo 3 flechas. Aquí mi flujo sería de 3 flechas atravesando el rectángulo. Mi flujo es de 3 ahorita. Cuando lo colocó, el flujo era 3. Cuando lo sacó, 0. 3, 0. Si yo consigo que el flujo cambie de valor en el transcurso del tiempo, 3, 0, 3, 0, si continuamente cambia su valor, entonces aparece la FEM inducida, que es la FEM que tenía la pila, pero no está generando con pila, sino con campo magnético. En algún lugar del circuito aparecerá la FEM que has generado, que se va a llamar FEM inducida. Esa FEM que tú generas, no con una pila, sino con el campo magnético, se va a llamar FEM inducida. Entonces, cuando se hace un cambio constante del flujo magnético, aparece una FEM que hará que aparezca también a su vez una corriente, y a esa corriente se le va a llamar corriente inducida porque lo produjo la FEM inducida. Y esa corriente hará que el foquito funcione. Pero para que haya esta FEM, para generar esta FEM, necesito que el flujo cambie continuamente. Porque si yo no hago que cambie, lo pongo ahí, el flujo es de 3 y me quedo quieto, el flujo no cambia de valor. Todo el tiempo es 3, 3, 3, 3, y por eso el foquito se apaga. Porque al no cambiar el valor, la FEM desaparece. Pero si yo hago que el valor cambie continuamente, entonces la FEM aparece y no se va. Bien, entonces en conclusión, la FEM inducida es la FEM que tú generas no con pilas, sino con campo magnético. Y la corriente que fluya gracias a esa FEM se va a llamar corriente inducida. Ahora, necesitamos que el flujo cambie. Volvamos aquí al problema. Bueno, vamos a seguir a ver otros ejemplos para que puedas entender mejor. Y luego ya venimos al problema. Voy a colocarte esto que es un alambre doblado en U. Es un alambre rígido, no se dobla fácilmente, pero ya está doblado ahorita. Así que va a estar firme ahí. Y voy a colocar una varita que se va a poder deslizar como lo haría un tren en sus rieles. Se está moviendo hacia abajo en este ejemplo que les voy a dar. Inicialmente la varita estaba acá y se está moviendo así. Estaba acá y en un momento dado después va a estar aquí. Ahora, aprende a contar flujo. Vamos a hacer de cuenta que los campos magnéticos que hay ahorita son solo los que están dibujados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el flujo solamente es el campo magnético que está dentro del rectángulo, dentro del área cerrada. Aquí está abierto, fíjate. Aquí
aquí está abierto, el alambre está abierto, aquí está cerrado. Entonces la barra encierra un rectángulo, que sería este. Pero inicialmente la barra estaba acá, así que el rectángulo inicial, el área encerrada inicial es este. ¿Cuántos campos magnéticos hay en ese rectángulo? 2. Entonces tu flujo es de 2. Vamos a hacer de cuenta, insisto, de que nada más hay esos campos magnéticos acá. Y cuando la barra dentro de un momento esté por acá, ¿cuánto va a ser tu flujo magnético? 4. Ya, eso quiero que aprendas a contar primero. Inicial 2, final 4. Ahora, antes de pasar a dibujar la corriente inducida, que es lo que vamos a hacer ahorita, quiero recordarte el concepto de campo magnético generado por un cable con corriente. Si tú tienes un cable con corriente, esa corriente genera en su alrededor campo magnético. Y yo te había enseñado que cuando tenemos el cable de esta manera, habrá dos regiones, en este caso derecha e izquierda. Y el campo magnético, si en la derecha es entrante, aquí será saliente. Y si aquí es saliente, aquí será entrante. Nada más hay dos opciones, entrante y saliente cuando el cable está así. Entonces, ¿cómo se aplicaba la mano derecha? Recordemos, por favor, esa regla, la de la mano derecha para campo magnético. Se coloca el dedo pulgar, como va la corriente. En este ejemplo, la corriente va hacia arriba, cierro los dedos y me queda así. Al cerrar los dedos me queda así. Yo debo tomar, ustedes tomarían lápices o lapiceros, yo voy a tomar los marcadores como ayuda. Yo veo que los dedos giran de esta manera, o sea, giran así. Entonces yo completo el giro, ustedes harían con un lápiz o un lapicero. Completan el giro. Y me fijo, en la zona de la derecha, ¿cómo va la flecha? ¿Qué era esto acá? ¿Entrante o saliente? Entrante. Y por acá sería saliente. O sea que los campos magnéticos acá son entrantes, que se representan con una X, y por acá son salientes. Ahora, en el examen, la parte principal de este tipo de ejercicios es saber dibujar bien la corriente inducida. Ahí le falla la mayoría. Y por más que estén bien tus incisos, si le fallaste en tu gráfica, el ingeniero te va a colocar muy poco puntaje. Así que voy a ir muy lentamente para explicarte cómo dibujas la corriente. La corriente va a pasar por la barrita y se va a ir por el área encerrada, no por la parte abierta, porque está abierto. No, se va a ir por el área encerrada. Ahora la pregunta es, ¿cómo ve la corriente? ¿Horario o antihorario? Esto es antihorario, la otra opción sería horario. ¿Cómo va? Vas a averiguar cómo va la corriente en la barra. Y si en la barra va para la derecha, significaría que estaría yendo en sentido antihorario. Y si en la barra va para la izquierda, significaría que va a estar yendo en sentido horario. Entonces la clave está ver cómo va en la barra. ¿Y cómo sé cómo va en la barra? De esta manera. Primero, fíjate cómo es el flujo inicial. ¿Cuánto era el flujo cuando la barra estaba acá? 2. Esta corriente, la corriente inducida que va a fluir por la barra, digamos que le gusta mantener las cosas en orden. Y si al principio hubo 2, va a querer la corriente que al final también haya 2. Si al principio hubo 4, va a querer que al final vaya 4. La corriente quiere que al final haya lo mismo que había al principio. ¿Cuánto había al principio? 2. Al final tiene que haber 2. ¿Pero cuánto hay? 4. Entonces la corriente va a hacer lo necesario para que siga habiendo 2. ¿Y cómo le hace? La corriente dice, yo también sé generar campo magnético. Entonces yo voy a eliminar esos 2 que están por demás. Al principio eran 2, ahora hay 2 por demás, hay 4. ¿Qué hace? Elimina esto de acá. ¿Y cómo los elimina? Colocando 2 en contra. Lo contrario de entrante saliente. Coloca 2 en contra. Así que este elimina este, y cuando sea la sumatoria total, dices 1, 2, este ya no cuenta porque está eliminado, este tampoco, así que al final también hay 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la corriente? Dentro del área encerrada coloca campo magnético de tal manera que al final haya lo mismo que al principio. Ahora, ya sé que tiene que ir 2 salientes, ahí, en el interior del área encerrada. ¿Cómo tiene que ir la corriente para que arribita, porque el interior del área encerrada está arribita, cómo tiene que ir la corriente para que arriba quede saliente? Antihorario. Ya, pero en la barrita, ¿izquierda o derecha? Derecho. ¿Para allá? Ah, sí, está bien, muy bien. Entonces, la corriente inducida la tengo ahí, y después pues ir así, así, y así. ¿Cómo hizo ingeniero? O sea, tienen que, como les digo, ya que sabemos que el campo magnético tiene que ser saliente, el que genera la corriente inducida, entonces me fijo cómo tiene que ir la corriente para que arriba me quede así, saliente. Nada más hay 2 opciones, derecha o izquierda, una de 2. Proba con una, si no te da con la una, va a ser con la otra. Entonces probamos con a ver qué va hacia la derecha, con esa opción. Cerramos los dedos y vemos que sí. En la parte de arriba es saliente, en la parte de abajo es entrante, pero arriba es saliente.
y queremos que arriba sea saliente, así que está bien. La corriente inducida va para la derecha y si va para la derecha luego irá en sentido antirrádio. Y luego vamos a dibujar la flecha inducida. ¿Cómo se dibuja la flecha inducida? En cualquiera de los cuatro lados, pero yo te recomiendo no dibujarlo en la barra, ya hemos dibujado ahí la corriente, para no sobrecargar marcas acá. Elige cualquiera de los otros tres lados. Yo voy a elegir acá. Ahí voy a dibujar la flecha inducida. ¿Cómo se dibuja? Como lo hacíamos con la batería. Línea grande, línea pequeña. La idea es dibujar de tal manera que la corriente cumpla con salir del positivo y llegar al negativo. El positivo es la línea grande y el negativo es la línea pequeña. Entonces la corriente se ve que sale del positivo y llega al negativo. Este es el flecha inducida. Así lo vamos a dibujar. Bien, vamos a hacer varios ejemplos porque esta es la parte insisto, más difícil del problema. Lo demás inciso vas a ver que lo hacemos súper rápido. Esta es la parte que más cuesta, así que te voy a dar un par de ejemplos más. Acá. Aquí la barrita va a estar yendo hacia abajo. Así. ¿Cuánto es el flujo al inicio? Recuerda que tenés que tomar en cuenta no la parte abierta, sino la parte cerrada. ¿Bien? De aquí para abajo. ¿Cuánto es el flujo? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Y al final, 2. Entonces la corriente va a decir, a ver, al principio eran 4, al final tienen que seguir siendo 4. Son 2. Bueno, yo me encargo de que sean 4. ¿Y qué hace para que sean 4? Él coloca esos dos que faltan. Para que sigan siendo